Ya. Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy estamos aquí con José Luis Munuera para tratar sobre los misterios de las obras del gran Leonardo da Vinci. Buenas noches a todos, José Luis, Inma, Buenas cuando queráis. noches. Primero las damas. Buenas noches. Buenas noches. Cuando tú quieras, José Luis. Bien, fundamentalmente me he encontrado con un problema cuando me pedisteis que hiciera una presentación o que desarrollara el tema de Leonardo. Me he encontrado con un problema muy grande. Primero, que yo no soy especialista en Leonardo. Soy mucho más de la Capilla Sixtina, que como restaurador he seguido la evolución de la restauración. Pero sin embargo me pareció un reto y he estado investigando un poco solo sobre cuatro obras fundamentales: la Virgen de la Roca, la Sagrada Cena, la Gioconda y una serie de dibujos, esbozos y demás. Y me he dado cuenta que tuve que parar esta mañana cuando os avisé que cuánto más o menos iba a ser para el tema del Zoom. Tuve que parar en la diapositiva número 56 porque ya se me desmadraba el tema y tan solo había tocado el tema de la Sagrada Cena y la Gioconda, ¿no? Entonces, hemos de partir de la historia de que de misterio hay poco. Es decir, lo que hay es una mente muy privilegiada que tenía un concepto pictórico, escultórico y una formación en multitud de campos que hace que sea un personaje verdaderamente curioso en la historia del arte. Después ha habido muchas interpretaciones, evidentemente. Dentro del mundo del misterio hay mucha gente que se inventa cosas, que atribuye cosas. Veremos algunas de las cuestiones que yo voy a plantear precisamente en el PowerPoint que he preparado para esta sesión. Veremos algunas cosas que son pues un poco descalabrantes, ¿no? Pero que tienen una cierta relación con cierta película, cierto bestseller que se publicó, y después ya al final me he negado a poner algunas de las diapositivas como la relación en la Gioconda de rostros de extraterrestres y cosas de esas, que ya me ha parecido ya una cosa ya sideral, ¿no? Nunca mejor dicho, sideral. Entonces, si os parece bien, pasamos al PowerPoint. Esto no es una clase magistral, esto yo pretendo que sea una conversación. Es decir, que en cualquier momento me podéis interrumpir cualquiera de las dos. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando he trabajado, he colaborado con la Appleton University, me gusta que haya gente que esté también al mismo tiempo para que si surgen dudas, 10 12 personas pueden llegar y se puede establecer un diálogo, un debate, que es lo interesante, ¿no? Y lo más enriquecedor. Por eso en cualquier momento, cuando vosotras creáis oportuno, me podéis parar, me podéis decir, oye José, y esto no lo veo yo. ¿Y tú por de dónde sacas esto? Con objeto de que la cosa sea lo más fluida posible y el espectador disfrute. Lo he hecho muy visual, con muchas imágenes, muchas capturas, muchos circulitos marcando lo que yo quiero decir. Y, en fin, si os parece, damos paso al tan traído por PowerPoint. ¿Vale? Perfecto. ¿Parece bien? Pues con vuestro permiso le voy a dar a compartir pantalla. Un segundito. Ahí va. ¿Se ve bien? ¿Lo veis Hola. bien? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Pues entonces, espérate a ver si avanza. Es que el Zoom es la primera vez que voy. Vale. Bueno, nos vamos a encontrar con un personaje que no solo es pintor, sino que también es escultor, es anatomista, es arquitecto, es paleontólogo, es botánico, es científico, es escritor, es escultor, es filósofo, es ingeniero, es inventor, es músico, es poeta, es urbanista, en fin, lo es todo. Cualquier campo que él desarrolla, lo desarrolla de una manera genial y magistral. De hecho, el por qué el cielo es azul, quien lo desarrolla la teoría es precisamente Leonardo, por la dispersión de la luz en la atmósfera. Entonces él es el primero que lo postula y da explicación a este fenómeno de por qué el cielo es azul. Leonardo di Serpiero da Vinci es descendiente de una rica familia de nobles italianos. Su padre era notario y canciller. Y de la República de Florencia. Y este dejó embarazada a una de sus sirvientas, que se llamaba Caterina, que fue la madre
de Leonardo, pero nos encontramos con que Leonardo no es el típico hijo bastardo de un rico, sino que se encuentra con que tiene una cantidad de padrinos y de padrinas. En el caso tuvo 5 madrinas y 5 padrinos, y quien lo crió en las afueras de Florencia fue su abuelo Piero, que fue el que le introdujo, porque él, por ser, como era un hijo bastardo, no podía acceder a los conocimientos generales de la familia aristocrática, entre ellas el conocimiento del latín. Pero sin embargo, su abuelo Piero lo que hizo fue adiestrarlo no solo en el conocimiento del latín, sino que se criara en la naturaleza observando cada uno de los elementos que la componía. Y fue el mismo abuelo, Piero, quien cogió algunos de los dibujos que él solía hacer con la carboncilla de la chimenea y se lo mostró a su íntimo amigo, que era profesor y pintor, Andrea del Verrocchio, con la esperanza de ver si el niño podían hacer algo para que el niño prosperara, ¿no? Fue tal el impacto del maestro Verrocchio cuando le dejó a Leonardo que pintara uno de los angelotes de su bautismo de Cristo, que lo tenemos aquí marcado con este círculo, que automáticamente le dio carta de libertad. Antiguamente el oficio de pintor era un gremio, y para poder desarrollar tú una labor artística independiente de la de tu maestro, tú tenías que tener una carta que te posibilitaba el desarrollo de esa tarea, ¿no? Y Leonardo fue tal el impacto que le dio a Albero, que al ver la habilidad que tenía a la hora de desarrollar su arte pictórico, que le dio su carta inmediatamente un año después, ¿no? Con lo cual Leonardo montó una academia con su propio nombre a partir de 1469 y estuvo con esas clases impartiéndolas hasta 4 años más tarde, en 1494, que comenzará su primer gran encargo, que será la Última Cena, que se encuentra en Milán. Vemos aquí la imagen de esta técnica, que además es una técnica que es muy compleja porque él empezó a trabajar con el fresco y posteriormente retocó con la encáustica. La encáustica es una técnica que va a la cera y se aplica el pigmento y la cera caliente sobre la pared. Tuvo un problema, que no era una parte que era muy húmeda, y él empezó a colocar una serie de, ¿cómo podríamos decirle? Como unos calentadores, unas linternas con fuego, que lo que hizo fue precisamente subir la temperatura de la superficie y derretir parte de la encáustica, con lo cual el resultado del deterioro que produjo en la pintura tuvo unos resultados casi irreversibles, ¿no? Por lo tanto, se conserva en muy mal estado, aunque hoy día con las técnicas fotográficas y demás podemos casi reconstruir el aspecto real que tenía en su principio. No solo es una obra que, como veremos posteriormente, que tiene una gran carga simbólica e iconográfica, sino que también tiene una serie de sucesiones de elementos que le hacen, en cierta manera, misteriosa, ¿no? Fue un músico llamado Giovanni Maria Pala que descubrió que si daba un punto negro en cada una de las posiciones de las manos de los apóstoles y de los mendrugos de pan que había en la mesa, podía hacer una composición musical. La probó y se dio cuenta que no funcionaba musicalmente, pero al seguir el sistema de pintura de Leonardo y de escritura de Leonardo, que era justamente a la inversa, es decir, tendríamos que poner un espejo en uno de los lados para hacer una lectura inversa, en ese momento sí empezó a sonar un himno musical que él bautizó el himno a Dios, ¿no? Entonces es muy curioso porque no sabemos si de verdad Leonardo lo hizo aposta o no, pero realmente el resultado es magnífico. Yo recomiendo que se busque por internet porque la melodía es una melodía bastante curiosa, ¿no? En esta obra podemos ver que junto a Jesús se encuentra la figura de Judas Iscariote, pero que además hay dos elementos que lo distinguen sobre el resto. Primero, que va vestido con 3 colores, es el único de los discípulos, de los apóstoles, que va vestido con 3 colores. Los demás siempre llevan una túnica y un manto de colores distintos. Pero además vamos a ver que está justo en el momento en el que Jesucristo dice que uno de vosotros me vaya a traicionar y es el que está mojando en mi plato. Y aparece el Judas Iscariote con un mendrugo de pan en la disposición de ir a mojar en el plato. Pero es que además hay un salero vertido
con lo que eso trae de consecuencia lo podemos ver aquí. Vemos cómo lleva su mendruguillo y cómo aparece la bolsita con las 30 monedas, y vemos aquí derramado el salero, con lo cual conlleva la mala suerte de que Jesús va a ser entregado en esa fecha, ¿no? Vemos también que la figura de Judas Iscariote lo seleccionó Jesús cuando encontró a un borracho que estaba tirado en una zanja, y que este mismo borracho reconoció, y así lo dice en el Tratado de Pintura de Leonardo, reconoció que él ya había posado con anterioridad para uno de los cuadros de Leonardo haciendo de la figura de Cristo, lo cual podemos establecer una cierta similitud entre el perfil del Judas Tadeo y la figura del rostro de Cristo. Tadeo es representado a la derecha y el penúltimo. Sus facciones son similares a las del propio Leonardo, que como podemos observar en el gráfico, ¿no? No es por casualidad que se encuentre de espaldas a Jesús, porque esa posición la selecciona justamente con su propia figura, la figura del autorretrato de Leonardo, como una actitud de desconfianza frente al cristianismo en ese momento imperante. Hay muchas leyendas sobre si Leonardo fue o no fue cristiano, o si fue cátaro, porque en contra de cómo aparece representado en algunos retratos de la época que lo pintan de negro, él siempre iba vestido de blanco. Era una de las formas de vestir de los cátaros en aquel momento, por aquello representa el ser inmaculado, el ser sin mácula, el ser sin pecado, ¿no? Ellos mismos se autodenominaban los hombres puros. Simón de Celote, el apóstol situado a la derecha del todo, y su copia es una copia autentífica, por llamarlo de alguna manera, de un busto de Platón. Que Platón es un personaje muy mal visto por la Iglesia, y como pudimos ver en la obra de El nombre de la rosa de Humberto Eco, que estaba ambientada en el siglo XV, todo va en relación a una supuesta obra de Aristóteles sobre la risa, y Aristóteles fue el discípulo de Platón. De ahí de que se represente precisamente a Simón Celote como una persona que en cierta manera podía llegar a generar una cierta discusión con respecto a la Iglesia y su fe, ¿no? Vemos también el gemelo de Jesús, Tomás, que son muchos los que creen que el apóstol Tomás era realmente el hermano gemelo de Jesús. Tomás significa gemelo en arameo, y Dídimo es el mismo nombre de gemelo en griego. Vemos que el parecido es extraordinario. Incluso en la Catedral de Sevilla, en la Puerta de la Asunción, nos vamos a encontrar con la representación de Tomás como hermano gemelo, y la gente en general lo suele confundir con la figura de Jesús, y ya que tienen el mismo tipo de representación, y se le atribuye la leyenda, cosa que no puedo afirmar ni puedo desmentir, que era el hermano gemelo de Jesús. Otros autores han visto en la Última Cena la imagen de la Magdalena, y la ven con la figura de San Juan, que casi siempre se representa sin barba, con el pelo largo y con rasgos muy afeminados, ¿no? En este caso, la tradición atribuye a que la figura de San Juan sería una Magdalena disfrazada, ¿no? Llegando esa figura a no ocupar una posición central, que es importantísima con respecto al eje de la obra, como veremos después en el estudio de composición, y vemos que la figura de la Magdalena tiene una postura extraña, que posteriormente, cuando veamos cierta atribución gracias a Dan Brown, veremos que cobra significado dentro de esa interpretación, ¿no? Vemos también que son complementarios. Jesús viste con una túnica roja muy desvaída y un manto azul, y ella viste con los colores contrarios, es decir, un manto azul y una túnica roja descolorida. ¿Por qué esta circunstancia? Porque son complementarios, es decir, lo que uno tiene, el otro lo complementa. Como los colores en pintura, cuando nosotros trabajamos con unos colores primarios, hay unos colores complementarios que trabajan en la misma longitud de onda y cuya unión hacen un gris perfecto, el cual hace que no se tenga una opacidad, sino que tenga una sombra iluminada. Pues aquí es igual, es una forma de complementariedad de las dos figuras. Vemos aquí, podemos observar que el único cuchillo que aparece en toda la escena es el que porta San Pedro,
que además lo porta oculto, como ocultándolo hacia atrás. Vemos que su hermano Andrés muestra un gesto así de pasmo, como de miedo frente a la situación que se pudiera crear. Y vemos también una mano extraña que se le atribuye también al apóstol Pedro, pero tampoco se sabe exactamente porque por la situación del hombro él tendría que tener el brazo muy, muy encogido. Es como una mano fantasma que aparece por ahí y que amenaza el cuello del San Juan o de la Magdalena atribuida, ¿no? Algunos autores ven en ello que el miedo del posible Pedro, sobre el que se supone que confió Jesucristo para la creación de su iglesia, el miedo que tenía de que se pudiera crear una religión basada en la unión de la Magdalena y Jesucristo. Como digo, no hay nada que pueda hacer que creamos que es posible o que no es posible, simplemente son elucubraciones de diferentes autores. También podemos observar las posibles situaciones de los posibles limbos que en este caso Leonardo no representa, no los quiere representar como santos, ya que según explicó Tadel, que es un autor que lleva 15 años estudiando la obra de Leonardo, su intención era que Jesucristo no lo representa o no le atribuye el limbo porque pensaba que era gente común. Y al ser gente común, automáticamente no quería representarlos como santos, ¿no? Realmente serían santos cuando murieran por el tema de evangelizar, ¿no? El tema. En la mesa derecha, pero, fondo, José Luis, dime. podría haber con ese cuchillo que se ha visto oculto, Dime. podría haber eliminado a María Magdalena. No, vamos, realmente no entiendo el significado de ese cuchillo porque no tiene ningún sentido. Incluso el brazo de San Pedro aparece desproporcionado. Eliminar a María Magdalena, la Iglesia ha tenido mucho interés en eliminar la figura de María Magdalena, porque ten en cuenta que al ser la primera persona a la que se parece Jesucristo es denominada por algunas religiones como el primer apóstol, ¿no? Y de hecho la confianza que muestra Jesucristo en los diferentes evangelios, incluso en los apócrifos, la confianza que demuestra, que incluso en algún apócrifo nos habla de que la besaba en la boca, pues claro, puede generar cierta tensión con respecto a la figura de Pedro, que se supone que es el que Jesucristo le encarga la creación de una iglesia, cosa que yo realmente, ¿cómo te diría? No creo que esa fuera la intención de Jesucristo, de crear ninguna iglesia ni de crear ninguna doctrina, sino simplemente un mensaje de amor que es eterno, ¿no? Y entonces no creo que supusiera una amenaza contra la Magdalena, la verdad. Más inquietante es la figura esta que aparece aquí, que es como el gesto que hacemos de te voy a cortar el cuello y demás, pero que tampoco tiene ninguna relación, es decir, no, de cara a la composición es un elemento que sobra. Por eso llama la atención, porque es un elemento que no tiene explicación alguna, porque para que se pudiera ver esa mano en esa posición y además perteneciendo a Pedro, tendría que tener el brazo encogido hacia atrás y el otro también lo tiene encogido hacia atrás, con lo cual es una postura un poco compleja y nada armónica con respecto al tipo de obra que hace Leonardo, ¿no? Es un misterio, como otro cualquiera. Imagino que algún autor con mucha imaginación le encontrará una explicación. La que se le suele dar es la amenaza contra María Magdalena, suponiendo que en la representación de San Juan representara a su vez la María Magdalena. Hemos visto lo de los limbos. Vemos que en una esquina de la mesa, del mantel derecho, nos encontramos con que en la esquina hay un nudo. Ese nudo, quieren algunos autores ver que sería la representación de que en esa escena hay una mujer, que hay que encontrarla, un nudo, porque va a significar la unión del hombre y la mujer, la complementariedad, etcétera. Otros, sin embargo, ven la firma de Leonardo da Vinci, porque nudo en italiano es vinculi, lo cual indicaría por fonometría sería como vínculo, vinci, en fin. Está traído por los pelos, pero algunos autores sí lo defienden y quién soy yo para discutirlo. Y lo más controvertido de esta historia que he podido encontrar
es precisamente esta figura que está aquí marcada, que además los apóstoles miran en dirección a esa figura, pero por desgracia, al estar tan deteriorada la pintura, no podemos aventurarnos a ver qué representación sería. Sin embargo, algunos autores sí ven una representación de un bebé envuelto en una estela, que vemos cómo asoma la cabeza, y que superponiendo la figura de la Magdalena, que se encontraba en el lado derecho de Cristo con esa inclinación, recortándola y superponiéndola, estaría en una posición apoyada en el hombro de Jesús, y ambos estarían contemplando el bebé. Con lo cual, eso explicaría la ausencia de un cáliz en la representación de la Santa Cena, pasando a ser el cáliz el mismo cuerpo de María Magdalena al contener la semilla de Jesucristo, ¿no? Como según la teoría de Dan Brown. Un segundito, que creo que me he saltado. No. Bien, entonces, tocando el aspecto formal de la representación, porque esto que hemos estado hablando son cuestiones que diferentes autores han querido ver. Nosotros vamos un poco más a la parte más de composición, un poquito más al tema tal vez incluso de simbología con respecto a los números y con respecto a la unidad de composición, porque en principio parece una composición muy simple, pero es una composición altamente compleja, ¿eh? Entonces nos vamos a encontrar con que mediante una serie de líneas que vamos a ir desarrollando de manera paulatina, vamos a ver cómo se distribuye el espacio y cómo se reparten las diferentes figuras dentro de ese espacio. Por ejemplo, si abatimos los lados laterales sobre la base, dividiremos el rectángulo en dos cuadrados perfectos. Fijaros cómo si abatimos desde aquí arriba, nos lo traemos hasta el centro, y eso va a indicar un eje central que no está en la cabeza de Jesucristo, pero que no está en el rostro de Jesucristo, está en la oreja derecha de Jesucristo. El lado derecho casi siempre se representa como lo material, lo mundano, lo que está aquí. El lado izquierdo suele ser representado por la mano izquierda, lo espiritual, lo oculto, en fin, ¿eh? Vemos a su vez que las cabezas de los apóstoles se encuentran todos a una altura que a su vez divide en dos rectángulos la parte superior y la parte inferior. A su vez también vemos que están compuestos mediante triadas, es decir, vemos que hay tres apóstoles, tres apóstoles, tres apóstoles y tres apóstoles. Y esos tres apóstoles vemos que están por debajo de la figura de Jesús, que representaría un triángulo equilátero perfecto, que además eso sería representación del Dios, como siempre lo hemos visto, el ojo de Dios, el triángulo perfecto, etcétera, en cuyo tercio superior se encontraría la cabeza de Jesucristo, como la parte gobernante del mundo material que se encuentra representado en su parte inferior. Si observamos, esa cabeza estaría casi un 20% por encima del resto de los apóstoles, con excepción de este de aquí que está de pie, ¿eh? La estancia tiene una gran profundidad debido a justamente las líneas que después veremos desarrollado en un gráfico, las líneas que van a confluir todas a un punto determinado, que es la oreja de Jesucristo. Y esa profundidad, si nosotros elimináramos la parte superior, porque la profundidad la dan las líneas en perpendicular que hay aquí arriba y que van a desarrollar todo el espacio de la estancia, mientras que en la parte inferior no existe ningún plano de volumetría, con lo cual no nos da esa sensación de profundidad, de meternos dentro de la obra del cuadro, ¿no? Vemos aquí, si eliminamos arriba y abajo, nos vamos a encontrar con la sensación de un friso casi plano, ¿eh? Si trazamos a su vez sus diagonales, nos vamos a encontrar con que se divide en 8 partes iguales, y dentro de las diferentes partes, y en el punto central de cada una de esas diagonales, vemos que se puede generar un cuadrado que si partimos de cada uno de los lados de la mitad, va a volver al punto central, que sería la figura de Jesús. ¿Por qué traigo a colación este tipo de composiciones? Porque me parece muy importante, porque en un principio parece un cuadro de sencilla factura, un cuadro que no tiene mayor importancia, pero que sin embargo vemos la complejidad de elaboración en su simplicidad.
Y eso nos da idea de un cerebro bastante portentoso, porque antes de siquiera empezar la creación de una obra con cierta simbología o no, se encarga de hacer un estudio de ubicación donde va a quedar cada personaje y qué simbología o qué significado va a ocupar dentro de esa estructura. De tal manera que vemos que ese cuadrado que hemos visto lo podemos a su vez dividir en 6 partes por 6 de altura, lo que nos va a dar el número 6, que en simbología significa el número del hombre. El 6 representa todo lo material, todo lo que tiene que ver con lo humano, y el 6 por 6, que serían 36, serían de 6 aquí y 6 aquí, son 36, 6 más 3 sería 9, 9 en geometría es el final de la obra, es el comienzo del fin de la obra, ¿no? Casi todas las catedrales, cuando se construyen, confluyen en el número 9, en el número 3 en su comienzo y el número 9 en su final, que representa eso, la obra terminada. Podríamos verlo como una simbología precisamente marcada de que con la última cena empieza el comienzo del fin de la obra a la que tenía destino Jesucristo ejecutar en este plano. De ahí que esté el eje principal de todo el cuadro en la oreja derecha. Vemos cómo todas las líneas confluyen hasta ese punto, lo vemos aquí en los cuadritos, cómo confluyen, vemos que todos los personajes están por tiradas, incluso el fondo con los 3 ventanales están en la composición hecha de 3 en 3, con lo cual lo que consigue es una profundidad que posteriormente, casi 30 o 40 años después, Velázquez lo representará en su Menina con ese mismo tipo de esquema, haciendo que se vaya el punto de vista hasta el final, hasta donde está una figura que está, no sabemos si entrando o saliendo, pero que está contemplando la escena, que además es invertida a lo que está representado. Que sería interesantísimo hacer un estudio justamente, que ya hay varios, sobre la perspectiva en las Meninas de Velázquez, que tendría mucha más complejidad incluso que esta de aquí, porque el recorrido Velázquez es un gran psicólogo en su obra, en esa obra, en Las Meninas, porque nos obliga a hacer un recorrido visual por la obra que nos hace entrar por un lado del cuadro y nos hace salir por otro, de una manera magistral. 5 siglos después seguimos haciendo la misma lectura del cuadro sin ser conscientes de que estamos siguiendo una instrucción visual por parte del maestro Velázquez, ¿no? Y eso es importante, que un artista supere el tiempo y sobre todo que supere el conocimiento de la persona, porque realmente lo que está haciendo es dirigir psicológicamente a un punto central. Aquí vemos que también lo consigue el genial Leonardo, haciendo que todos los puntos confluyan al punto central, que además es el triángulo que está representado por Dios y que si fueran haces de luz sería el ser más luminoso de la estancia, ¿no? Vemos aquí un esquema ya compositivo general. Vemos la complejidad desde el primer momento de la atribución de esa última cena. Vemos el estado actual de la obra. Y ahora pasaremos a estudiar un poco la Gioconda. Como ya he dicho al principio, pensaba haber estudiado otros cuadros de este autor, pero esta me llamó particularmente la atención porque en diferentes estudios, en concreto un estudio oftalmológico que se hace de la Gioconda, se revelan una serie de datos que me han parecido lo suficientemente curiosos para traerlo a esta charla, ¿no? Entonces vamos a pasar a analizarla. Veremos, por ejemplo, aquí que algún famoso salió en los periódicos diciendo que había conseguido encontrar un parecido entre el retrato de Leonardo y la Gioconda, obviando evidentemente los datos geométricos que todos los seres humanos tenemos y que hace que cualquier fotografía se pueda casar, si tiene la misma, si está en 3/4, como es el caso que está aquí representada la Gioconda, se pueden casar los elementos porque existe unos datos biométricos en nuestro rostro que se cumplen en la totalidad de los seres humanos y por lo tanto es muy fácil con una imagen en una cierta perspectiva podemos hacer coincidir una serie de elementos, con lo cual lo podemos hacer coincidir el rostro de la Gioconda con el de Leonardo o el rostro de la Gioconda conmigo mismo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, y es una experiencia que yo le enseño mucho a mis alumnos, vemos aquí un ejemplo de una lectura biométrica de un rostro humano. Entonces podemos ver que entre las niñas de los ojos
El espacio que hay, que yo os aconsejo por favor probarlo, el espacio que hay entre las niñas de los ojos equivale al ancho del ojo. Comprobarlo, por favor. Entre de niña a niña y lo comprobáis y es justamente el ancho de vuestro ojo. Pero es que es más, si trazáramos una línea desde donde está la niña del ojo, veríamos que acaba justamente donde acaba la aleta de la nariz. Vaya perdido. Me he ido para... Ahí va. ¿Eh? Veríamos desde la niña, si nos trazamos, vemos que llega a la aleta de la nariz. Pero es que es más, desde el centro del ojo, si trazáramos una línea, nos indicaría dónde está situado la comisura de la boca. Es más, nosotros cuando hacemos el encaje de una figura humana, tomamos como referencia la nariz y el espacio que hay desde debajo de la nariz hasta la mitad del entrecejo equivale al mismo espacio que hay desde el entrecejo hasta el nacimiento del pelo. Y es exactamente el mismo que hay desde debajo de la nariz hasta la barbilla. Con lo cual esa ley se da en todos los seres humanos. Pero es que es más, las cejas y la parte inferior de la nariz, si trazáramos una línea, nos llevaría al volumen de la oreja. Es decir, nosotros nos lo traemos desde aquí y nos da exactamente la oreja, con lo cual es muy fácil, básicamente, el establecer una serie de parámetros geométricos para poder establecer esa relación. No tiene ningún misterio, no era para salir en un periódico, sino simplemente que podemos hacer montar una imagen sobre otra y siempre nos va a coincidir, ¿no? Vemos que esta misma cuestión biométrica también nos va a causar cierto problema y después lo veremos cuando hablemos del estudio oftalmológico de la Gioconda. Nos va a causar cierto problema porque no aparecen las cejas y la ceja es otro dato biométrico que nos puede servir para, por ejemplo, aplicar la proporción áurea en el cuadro. Sabemos que está aplicada la proporción áurea en el cuadro de la Gioconda, pero ese dato no podemos confirmarlo, aunque realmente por algunos apuntes y copias de la Gioconda de la época, como pasó con la Capilla Sixtina, que hubo modificaciones, podemos saber por esas copias de grabadores y demás, que sí, en un momento determinado, sí tuvo las cejas pintadas, pero que el tiempo la ha borrado, ¿no? Vemos que el ojo izquierdo de la Gioconda se ubica justamente en el centro del cuadro, no del cuadro, sino nos da el plano del centro del cuadro, pero además nos da el plano del centro del rostro, del óvalo del rostro, lo cual hace que se divida el rostro en dos ejes, en dos mitades proporcionales, justamente en la pupila del ojo izquierdo. Siguiendo ese mismo eje de simetría que habíamos planteado antes, el del ojo, nos vamos a encontrar que si pusiéramos una imagen especular, nos daría una imagen de un contorno, y ese contorno, ¿qué sería? Sería el supuesto cáliz. Ya digo que son las cosas que dicen algunos escritores, ¿no? Algunos autores. Ese contorno de la copa es favorecido precisamente por la ausencia de pestañas y de cejas, y además por el escote voluptuoso intermamario, ¿no? Que crea como una especie de estría, y esa estría hace que parezca la forma de una copa en su base. Dime. Perdóname, José Luis. ¿Sí? Queda un minuto. Si quieres, hacemos el intercambio de... Terminamos este Zoom y empezamos con el otro. Vale, muy bien. Tanto ¿Vale? estoy hablando. No queda mucho, ¿eh? ¿Vale? Bueno, venga. Gracias. Ya. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy estamos aquí con José Luis Munuera para tratar sobre los misterios de las obras del gran Leonardo da Vinci. Buenas noches a todos, José Luis, Inma, cuando queráis. Primero la dama. Buenas noches. Buenas noches. Cuando tú quieras, José Luis. Bien, fundamentalmente me he encontrado con un problema cuando me pedisteis que hiciera una presentación o que desarrollara el tema de Leonardo. Me he encontrado con un problema muy grande. Primero, que yo no soy especialista en Leonardo,
soy mucho más de la Capilla Sixtina, que como restaurador he seguido la evolución de la restauración. Pero sin embargo me pareció un reto y he estado investigando un poco solo sobre 4 obras fundamentales: la Virgen de las Rocas, la Sagrada Cena, la Gioconda y una serie de dibujos, esbozos y demás. Y me da cuenta que tuve que parar esta mañana cuando os avisé que cuánto más o menos iba a ser para el tema del Zoom. Tuve que parar en la diapositiva número 56 porque ya se me desmadraba el tema y tan solo había tocado el tema de la Sagrada Cena y la Gioconda, ¿no? Entonces, hemos de partir de la historia de que de misterio hay poco. Es decir, lo que hay es una mente muy privilegiada que tenía un concepto pictórico, escultórico y una formación en multitud de campos que hace que sea un personaje verdaderamente curioso en la historia del arte. Después ha habido muchas interpretaciones, evidentemente. Dentro del mundo del misterio hay mucha gente que se inventa cosas, que atribuye cosas. Veremos algunas de las cuestiones que yo voy a plantear precisamente en el PowerPoint que he preparado para esta sesión. Veremos algunas cosas que son pues, un poco descalabrantes, ¿no? Pero que tienen una cierta relación con cierta película, cierto bestseller que se publicó, y después ya al final me he negado a poner algunas de las diapositivas como la relación en la Gioconda de rostros de extraterrestres y cosas de esas, que ya me ha parecido ya una cosa ya sideral, ¿no? Nunca mejor dicho, sideral. Entonces, si os parece bien, pasamos al PowerPoint. Esto no es una clase magistral, esto yo pretendo que sea una conversación. Es decir, que en cualquier momento me podéis interrumpir cualquiera de las dos. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando he trabajado, he colaborado con la Appleton University, me gusta que haya gente que esté también al mismo tiempo para que si surgen dudas, 10, 12 personas pueden llegar y se puede establecer un diálogo, un debate, que es lo interesante, ¿no? Y lo más enriquecedor. Por eso en cualquier momento, cuando vosotras creáis oportuno, me podéis parar, me podéis decir, oye José, y esto no lo veo yo. ¿Y tú puedes dónde sacas esto? Con objeto de que la cosa sea lo más fluida posible y el espectador disfrute. Lo he hecho muy visual, con muchas imágenes, muchas capturas, muchos circulitos marcando lo que yo quiero decir. Y, en fin, si os parece, damos paso al tantaído por PowerPoint. ¿Vale? Perfecto. ¿Parece bien? Pues con vuestro permiso le voy a dar a compartir pantalla. Un segundito. Ahí va. ¿Se ve bien? Entendido. Un momentito. Espérate. Aquí. Ya te he dado permiso para que compartas. No, no te lo pongo. ¿Estoy siendo muy rollo? No, no, eso es muy interesante. Estábamos así. No, no, Pero no. así, digo, increíble. se me va a dormir en persona. No, que va, que va, que va. No. Venga, pues cuando quiera comparto pantalla. Sí, 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 ya. Ya ¿Sí? Vamos está a... grabando y todo. Vale. Bien, como decíamos antes de este breve KitKat, pues una de las cosas que me ha llamado mucho la atención investigando sobre el tema es precisamente un estudio oftalmológico que realiza un individuo de Estados Unidos en el que llega a 4 conclusiones básicas, ¿no? Y entonces, la primera, que no hay que ser muy listo para ello, dice, el primero de ellos es que se trata del rostro de una dama con ausencia de cejas y pestañas. Después veremos, cuando hablemos de algunos de los aspectos históricos, veremos que se relaciona con un tipo muy determinado de clase social, el depilarse las cejas y las pestañas, ¿no? Como curiosidad diré que cuando a los egipcios se les moría a su gato casero, como muestra de dolor, precisamente se depilaban las cejas y se arrancaban las pestañas, como un gesto de dolor de tan gran pérdida, porque ellos los tenían en un gran aprecio a los gatos. La segunda conclusión es que la falta de esta impide la medición precisa del rostro según la proporción áurea, aunque sabemos perfectamente que Leonardo aplicó la proporción áurea
que sería digno ya solo de una conferencia por sí sola de la aplicación de la proporción áurea en todo lo que nos rodea, desde las tarjetas de crédito hasta el tipo de pantalla que tenemos, el tamaño de los móviles, en fin, incluso las águilas cuando van a captar o a capturar su presa hacen una especie de espiral áurea, etcétera. Es muy interesante y sobre todo tiene mucha relación con el tipo de visión no solo del ser humano, sino de los animales y de su interacción con el medio, que casi todo está justamente en escala de la proporción áurea. Lo dejo ahí por si cuela, por si alguna vez tenéis interés en que lo desarrollemos. El tercer hallazgo oftalmológico es la presencia de y aquí viene la palabreja, santelasma en la piel periorbitaria. Como uno cada vez que tiene una duda acude a la espasa, pues mira, los antelasmas son unas lesiones en forma de pequeñas placas con un color amarillento que aparece en la piel de los párpados superiores e inferiores y por lo general no afectan a la órbita del ojo. Se trata de pequeñas acumulaciones de grasa que se forman en la capa superficial y media de la piel del párpado. Fijaros el detalle con el que Leonardo trabajó el retrato, que lo llevó consigo durante toda su vida, pese a que era un encargo y cobró por el encargo, nunca lo entregó. Y de hecho heredó el retrato su discípulo cuando él falleció, porque toda la vida estuvo tocándolo y toda la vida estuvo trabajando en él. Fijaros el detalle que ese mismo dato clínico nos indica primero que la persona que posó tenía ¿cómo diría yo? Tenía un exceso de grasa y que ese posible exceso de grasa se daba a este tipo de inflamaciones del párpado y de manchas amarillentas en personas que están en los primeros meses de gestación, con lo cual también nos indicaría la posibilidad de que la Gioconda pudiera estar embarazada en el momento en que posó, ¿no? Y un último dato clínico que se observa mediante el estudio oftalmológico es en la mirada, en la cual no se encuentra en una posición primaria propiamente dicho, sino que se encuentra con una lateroversión izquierda, es decir, la dirección de los ojos no es correcta, por eso está de 3/4, tiene un cierto desvío de uno de los ojos. Por eso esta situación sugiere una tortícolis compensadora para disimular cosméticamente la presencia de una endotropía del ojo derecho o de una esotropía, es decir, que uno de los dos ojos o estaba un poquito hacia el exterior o estaba un poquito hacia el interior, lo cual hace que tenga esa mirada tan extraña que cuando miras a la Gioconda no te fijas en su sonrisa y cuando miras su sonrisa no te fijas en su mirada, ¿no? Ese mismo tipo de enfermedad, de tener un ojo un poquito desviado, se le atribuye también al genio Leonardo da Vinci. ¿eh? Pero claro, tan solo hay un retrato, un autorretrato hecho por él en vida, que es ese dibujo que he puesto al principio, ese dibujito, pero después los demás retratos que hay son retratos de otros autores que no tuvieron posando al mismísimo Leonardo, con lo cual no podemos saber si la interrelación o si al plasmar a Gioconda ella tenía ese problema o si realmente lo tenía él, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la representación de algunos de sus cuadros, cómo afecta a la representación y hace un cierto, eh, ¿cómo le diríamos? Una cierta torsión a la hora de la representación de algunos de sus paisajes, que es muy interesante. Eso lo podemos ver precisamente en la Virgen de las Rocas, que es un cuadro que es interesantísimo porque es de los pocos a los que se le ha podido hacer la reflectografía ultravioleta que nos indica el dibujo que hay justamente debajo de la pintura. Y ese dibujo te demuestra no solo cómo trabaja el artista, si el artista, por ejemplo, trabaja el boceto y sobre el boceto elimina personajes, ¿no? En un libro que ahora recién estoy a punto de presentar sobre la simbología del Jardín de la Delicia del Bosco, podemos ver precisamente por esa reflectografía personajes que se han eliminado o personajes que se ha cambiado la dirección del rostro, como en el caso del Jardín del Paraíso, que Dios cambia la dirección del rostro porque en un principio Eva iba a aparecer saliendo de la costilla de Adán, pero al final la representa como la presentación de Eva a Adán, ¿no? Entonces cambia la dirección de mirada de un Cristo creador con barba a una imagen muy parecida a la de Jesucristo. ¿Ves? Me estoy divagando. Es que yo me voy solo, ¿eh? Si me dais jarilla, espérate que esto se ha quedado bien.
Por nosotras encantada, José Luis. No, yo, Tranquilo. no me des idea, ¿eh? Sí. Que va a tener que hacer una tercera sesión. Mira, podemos ver, si ampliáramos los ojos de la Gioconda, podemos hablar que tiene casi 500.000 microgrietas el cuadro. No sé quién se ha parado a hacer el estudio, ya tiene paciencia, porque yo a la 10 ya había dicho un montón. Pero dice que un estudio americano que tiene más de 500.000 grietas, microgrietas, y lo podemos ver tan solo en este espacio, podemos ver miles de ellas. Bien, en la pupila del ojo derecho aparecen las letras LV, que podrían ser las iniciales de Leonardo da Vinci. Hemos de recordar que en esta época y durante muchísimos siglos, hasta más bien entrados los impresionistas a finales del siglo XVIII, XIX, nos vamos a encontrar con que los artistas no suelen pintar sus obras, o sea, no suelen firmar sus obras, ¿eh? Porque son la mayoría encargos de mecenas, y los mecenas, al hacer el encargo, pasan a ser los autores reales de la obra, aunque la manufactura, el artefacto, el cuadro lo haya hecho un artista, y por lo tanto se perseguía mucho a aquellos artistas que firmaban su obra. Incluso, como ejemplo, Miguel Ángel, cuando firma la Gioconda en uno de los paños que están debajo justamente del Cristo, tiene que salir huyendo de Roma porque le persigue la guardia del Papa, precisamente por haber firmado la piedad de Miguel Ángel. Vemos además que se ven las letras en la pupila del ojo izquierdo, se ven las letras CE o CB. En el puente que aparece en el fondo de la pintura, ahora después veremos el fondo, se observan letras como la L2 o 72, y detrás del cuadro se conservan los números 149 y un número borroso que sería la fecha en la que se hizo el cuadro, en 1490. La mayoría de los pintores solemos poner por la parte posterior del cuadro la fecha en la que se inició el cuadro, la fecha en la que se terminó el cuadro y para quién es la donación, si es una donación, o para quién es el encargo. Si se quiere ocultar Hacienda no se pone nada, pero bueno. ¿Qué puede pasar, Mira, ve, aquí una ampliación donde se ven esas letras LV. Las letras, por supuesto, están retocadas con respecto al ojo, porque podemos ver que en la anterior apenas se aprecia. Lo veis aquí, aquí estaría la L y aquí estaría la V. ¿La veis? Sí. La V y la L. Aquí lo hemos exagerado para que se pueda apreciar bien. Y el hecho de que la Gioconda no tuviese cejas ni pestañas nos hace pensar que posiblemente la modelo fuera una prostituta, porque se depilaban por completo, al igual que al estilo romano. Las prostitutas romanas también se depilaban por completo todo el cuerpo. Pero en esa época, la verdad que el análisis espectral de Pascal Cotte, que es uno de los estudiosos de la Gioconda con más publicaciones al respecto, dice que sí, que llegó a tener cejas, pero que el paso del tiempo las borró. Ya sabemos la mezcla de técnicas que hace Leonardo en sus obras, y posiblemente se perdiera. Y puede tener cierta razón. Yo creo que tal vez sea mi visión de artista, que por lo tanto es un poco loca. Así que yo sí veo rastros aquí, se ve una insinuación de una forma como de una ceja, ve aquí la huella, pero claro, eso me lo parece a mí, que yo veo cosas donde no las hay. Pero posiblemente las cejas estuvieran marcadas aquí, y aquí también hay como la huella de una posible, sobre todo aquí. Pero claro, eso puede ser también, ya os digo, una percepción mía que no tiene por qué ser verdad. Otros expertos dicen que la persona que aparece en el cuadro es Gian Giacomo Caprotti de Oregno, Salai, que era su alumno, su discípulo, y vemos el parecido entre uno y otro, que tampoco es excesivo, por lo cual no podemos sacar un parecido lógico, porque Leonardo era homosexual, su discípulo también lo era, por lo tanto tenía unos rasgos afeminados, tenía unos rasgos sin marcar, y claro, cualquier rasgo que tenga cierto afeminamiento también vamos a ver que puede servir para compararlo con la figura de la Gioconda, ¿no? Pero la verdad es que, según contratos que se conservan, la modelo era Lisa María Gherardini, y el cuadro se encargó precisamente por encargo de su marido, Francesco, al que le llamaban el Giocondo,
que era un comerciante rico de seda en Florencia. Por lo tanto, buscarle 14 pies al gato cuando existe un documento. Y lo curioso es que nunca lo entregó, es decir, lo cobró pero nunca lo entregó. Ya para eso hay que tener arte. Existen al menos 3 Giocondas, de las cuales 2 sí existe la certeza de que son pintadas por Leonardo. Esta primera, que está aquí, que es la llamada Mona Lisa de Isleworth, que está en una empresa privada de Zurich y que está, como siempre, metida en un banco para que los cristianos no pueden moverla, que en un principio se pensaba que podía haber sido pintada por un discípulo, pero el análisis de radiocarbono sobre la tela, el radiocarbono sobre la tela, y sobre eso habría mucho que hablar, y tendría mucho que hablar un compañero mío de la universidad, de Miñarro, que el radiocarbono en la tela da unos resultados bastante anómalos, ¿no? Como de hecho lo ha dado en la Sábana Santa, que se le atribuye el siglo XIII, después el siglo VII, y en fin, y los mismos expertos en radiocarbono se digan a admitir las superficies de tela para hacer su estudio de radiocarbono, porque primero son superficies muy extensas y no existe una garantía. Al ser tan extensa recoge todo el polen, en fin, la salivilla que se le escapa al que está allí, el humo de las velas, y al tener esa tan poco grosor no se puede hacer una lectura definitiva. Y por lo tanto, claro, las que admiten para poderle hacer radiocarbono son aquellas que aparecen en tumbas egipcias o en tumbas mayas o aztecas que han estado enterradas al menos 2 metros bajo tierra, en la que la superficie no ha recibido la luz y por lo tanto la luz ultravioleta no cambia el radiocarbono propio de la tela. Entonces, realmente se le atribuye que este cuadro se pintó antes que la Mona Lisa y que puede ser entre 1410 y 1450, que es una de las 3 Giocondas de las 2 que se le atribuyen realmente a Leonardo. Esta que se conserva en el Museo del Prado es una copia de la Gioconda, que durante muchos años se pensó que era una falsificación y por eso estaba guardada en los bajos del Museo del Prado, pero que después de realizar estudios por infrarrojo se llegó a la conclusión de que la tela pertenecía a la misma época. Pero claro, todos conocemos muchos falsificadores que compran cuadros de determinada época para raspar la pintura, esos mismos pintores, esos mismos pigmentos, aplicarlos con barnices realizados, envejecidos, enterrados en tierra y demás, y para pintar una pintura que la lectura precisamente de infrarrojo y de radiocarbono nos da una lectura idéntica en la antigüedad, aunque sea una obra nueva pintada. Por eso se tenían muchas dudas con respecto a este retrato. Este retrato se le atribuye a discípulos de Da Vinci como el que hemos hablado, que era su amante, Andrea Salai, o Francisco Merci. Y en 1212 se descubrió, porque la original, y ahora veremos una imagen que lo representa, se descubrió que el fondo negro fue añadido en el año 1750. Y por debajo se conservaba un paisaje idéntico de la Gioconda del Louvre, pero con una característica de estereotopía, es decir, de 3D. Ahora lo veremos, lo desarrollaremos, para que se vea, por ejemplo, cómo incluso podríamos determinar la situación del alumno cuando estaba el maestro pintando la Gioconda y el alumno estaba pintando la copia. Vemos aquí cómo era el cuadro antes de la limpieza y el cuadro cómo quedó, que se viene aquí detrás. Podemos comparar, ¿veis? Cuando se limpia y se quita esa negrura, vemos que los paisajes son similares, ¿lo veis? Son muy similares. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Pues una diferencia de 10 grados de visión. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver. La copia tiene un fondo exactamente igual de la obra del Louvre, pero tiene un zoom del 10%, es decir, está más acercado y está desplazado en el espacio un 10%, con lo cual en un lado estaría Leonardo o la obra y en otro lado estaría el alumno, con lo cual hace una visión estereoscópica. Es como si la visión que tiene, si cerráis un ojo, tiene una visión, si cerráis el otro, tiene una visión movida un poquito hacia un lado.
Pues eso se desarrollaron con las cámaras. Esto fue muy famoso a principios del siglo XX, la fotografía estereoscópica, que te ponían unas gafas, te situabas y tú la veías con una sensación de tridimensionalidad. Pues eso es lo que podemos observar entre la Gioconda del Prado y la Gioconda del Louvre, ¿no? Precisamente esa distancia, ese zoom, esa cercanía de uno de los ojos y esa bidimensionalidad o tridimensionalidad. Ese la desarrolla mucho el pintor Salvador Dalí en muchas de sus obras, en las que precisamente, si vais al Museo Dalí, podéis ver unas obras que están situadas una al lado de otra y que tienen un punto muy determinado donde hay unas gafas. Tú las ves a través de esas gafas y adquieren inmediatamente tridimensionalidad, es decir, adquieren corporeidad. Y ya está. Mira, qué breve. Esta ha sido más cortita. Venga, pregunta. Impresionante, José Luis. Te digo una cosa, Dime. de hace muchísimo tiempo que me interesa muchísimo la figura de Leonardo da Vinci. Me encanta de ver los vídeos en lo que de que hay por YouTube y tal, analizando el contenido de sus obras, los cuadros, pero nunca, nunca, nunca he visto un estudio tan puntillista, tan como el tuyo. Me ha encantado. Wow. Gracias, pues encantado, vamos. Ya te digo, tenía otros 2 cuadros seleccionados, pero se me ha echado el tiempo encima. Digo, estas criaturas no las voy a tener yo 2 horas. Bueno, no te creas, las presentaciones de mis libros, tengo a mi público cansino 2 horas sentado allí aguantando mecha. Pero vamos, procuro que sea lo más entretenido posible. Dentro de lo árido no he querido meterme en estudios de reflectografía, de enseñar los dibujos de base, que sería muy interesante, la verdad. Pero claro, yo entiendo que eso le interesa más a un artista o a un restaurador. Yo tengo las 2 carreras, eh, que son procesos en los que tú entiendes cómo ha sido realizada la obra de arte, ¿no? De hecho, yo soy una persona que está en contra de los museos tal como están concebidos, porque nosotros algunos artistas tenemos la necesidad de ver el reverso de los cuadros, de ver los cantos de los cuadros, en fin, para poder aprender sobre el tipo de sarga que tiene el lienzo, sobre la antigüedad, si tiene manchas, si no las tiene, y eso nos va a indicar mucho sobre el proceso de elaboración del cuadro. Yo comprendo que eso es árido para la persona común, es árido, ¿no? Entonces, no sé yo cómo quitar esto de compartir esto para que se me vea el careto. Decidme dónde le doy. Y más, Quitándolo de compartir tu... Sí, se pongo uso compartir, pero no le... Espera. Bueno, A ver si ahora. A ver si lo puedes quitar, si no, pues nada. Es no, que... no pasa nada. Uso compartir. Grabando, no. Bueno, da igual, no pasa nada, está bonito el hombre. Bueno, el hombre de Vitruvio ni te cuento, es decir, tiene para echar 2 horas nada más que la representación y la importancia que ha tenido a la hora de poder desentrañar parte de las matemáticas incluidas dentro de ese fenómeno, ¿no? Dentro de ese desarrollo tan simple y tan complejo a la vez, ¿eh? Entonces, él solo ya se llevaría una charla de 1 hora y media, 2 horas perfectamente, ¿no? Y es eso, es la genialidad de Leonardo, no por su obra, porque tiene una obra muy corta, muy escasa, y además él trabaja, mira, él trabaja como hacía Buñuel, ¿no? La pintura, y es curioso porque 2 grandes artistas de la historia, como son Leonardo y Miguel Ángel, coinciden los dos en que ellos no se sienten pintores, ellos son uno escultor y otro investigador, un curioso realmente Leonardo. Y entonces él considera su pintura como una pintura alimenticia, ¿no? Como hacía Buñuel en algunas obras que él decía que estos son para comer, son películas alimenticias. Pues justamente, no sé el censo de obras que tendrá Leonardo, pero no creo que supere la treintena o la cuarentena, no creo que pase de 40 obras, y todas son precisamente por encargo específico. Algunas de ellas incluso se vio obligado a tenerlo que modificar porque dejaba demasiado claro la relación entre San Juan y su hermano Tomás y él, ¿no? Incluso en alguna de ellas, que es una lástima que no haya podido desarrollarlo por tiempo, aparecen alas en uno de los supuestos atribuidos
a la figura de Jesucristo en la Virgen de la Roca, que aparece entre el niño y demás. Entonces, es curioso porque gracias a la reflectografía podemos perfectamente entender cuál es el proceso creativo del artista, que a mí particularmente me interesa más casi que la obra final. Imagino el caso de un personaje como Leonardo o como Miguel Ángel, ¿no? Que son gente que la pasión les puede y que realmente entendiendo el proceso entiendes un poquito mejor al artista. Pero no nos hagas spoiler, José Luis, que si tú quieres, aquí estás tú en tu casa, vamos. Te Yo no hago invitamos otra vez. spoiler. Segunda parte. Yo no hago spoiler, yo he hecho el cebo. Segunda He hecho el parte. cebo, pero ya está, hacerme más preguntas, que si no me empiezo a enrollar y te doy aquí la Eh, moralina. es que Leonardo da Vinci pintaba sobre el primer boceto y lo va cambiando. Claro, sí, es que es el estilo flamenco, el estilo imperante en la época. Se hacía, y además tiene su explicación, mira, se hacía primero una grisalla muy fuerte, primero hacía el boceto y una vez que lo tenía definido hacía la grisalla. Y después con el blanco, que en aquel tiempo se usaba el blanco de plomo, hoy día está prohibido porque es venenosísimo, es muy, muy venenoso. Lo tenemos algunos pintores porque cuando éramos jóvenes lo pudimos comprar, pero desde 1970 se está prohibido la venta del blanco de plomo. Pues se pintaba con blanco de plomo las luces, con lo cual después se daba el color en veladura, con barnices y demás, y la luz pasaba a través de esa veladura, que era como si tuviera un cristal de color, y reflejaba el blanco que estaba en la base, con lo cual los colores se veían mucho más brillantes y más puros, con lo cual se conseguía una vibración tonal maravillosa. ¿Qué aporta Leonardo a la pintura? Pues realmente aporta lo que se denomina los historiadores del arte el esfumato. ¿Y qué es el esfumato? Es simple y llanamente el eliminar la línea de contorno que hace un corte brusco entre el fondo y la figura para que parezca que está difuminada. El esfumato es eso, es difuminado. Y entonces con eso se consigue una cierta integración de la figura con su entorno. De tal manera que cuando hemos visto la imagen de la Gioconda del Museo del Prado, cuando tenía el fondo negro, costaba trabajo ver el velo y costaba trabajo ver el pelo, precisamente por ese esfumato, ¿no? Entonces es raro porque, según tú tienes aquí detrás, se ve una línea aquí, ¿sabes? En el retrato de la Gioconda que tú tienes en el fondo, se ve una línea ahí que es inexistente en la obra de, de Leonardo. Esto a la hora de hacer la fotografía, la cámara lo ha entendido de otra manera y ha marcado una línea, pero esa línea no existe precisamente por el esfumato de Leonardo, ¿no? No hay una diferencia entre lo que es el velo y lo que es el pelo. En efecto, se va confundiendo y se pierde incluso con el fondo, ¿no? Entonces queda una cierta vaporosidad, que esa vaporosidad, fíjate tú, él está en Florencia y muere al final en Francia, me parece recordar, y en España está en Madrid Velázquez, 40 años después, y hace esa misma técnica en sus paisajes. En los paisajes que pinta al fondo de la figura. En la figura sí hay un contorno bien definido y demás. Pero es curioso, podríamos establecer casi un paralelismo entre la Menina y el cuadro de la Última Cena por la perspectiva, la intencionalidad, cómo va dividiendo en bloques y cómo cada bloque tiene un significado distinto. No hemos querido entrar en simbología profunda porque la posición de los brazos, de las manos, porque ya eso eh, os dormí directamente. Es decir, eso cuando tengas un problema para dormirte, me pones a mí la conferencia esta y la charla y ya. Y venga, más preguntitas. Vamos a agotar el tiempo, ¿no? Quedan- Total. A mí me ha quedado todo súper trilladito, vamos. Sí, bueno. La Ah, verdad, porque ya sería para empezar a mirar eso, la Virgen de la Roca y tal, pero ya eso ya sería para el próximo, para el próximo. claro, pues ya sabéis, cuando queráis me avisáis con tiempo y hacemos las dos que yo me he quedado con ganas de hacer, que son además interesantísimas porque ahí sí tenemos la reflectografía, podemos ver el dibujo de base que hizo, podemos ver los elementos que eliminó, cuáles transformó para evitar precisamente que le cayera encima la Inquisición y en fin, podemos... sí, es un mundo apasionante esto de la simbología de los cuadros. Yo ahora estoy liado con la simbología de la Capilla Sixtina
y ahí intervienen todo tipo de iconografía, los colores son importantísimos, el doblez de los paños, lo que significa, algunas representan letras hebraicas, porque no es la Capilla Sixtina no es un canto a la religión cristiana, es un canto a la religión hebrea, y todos los símbolos, incluso los elementos que están de paso de medio entre una pechina y otra, son elementos hebraicos, ¿no? Hay casi oraciones hebraicas entre cada uno de los pliegues de las vestiduras. Es interesantísimo. Pero vamos, ya se hablará cuando llegue el turno. Se confunde. Una preguntilla. Dime. Y dos también, si son Y más, fáciles. No, nada. Una preguntilla corta. ¿Por qué se dice que es precursor en su tiempo? Hombre, es que inventó el submarino, inventó el aeroplano, inventó máquinas de guerra. Fue el precursor, ya te digo. Fue el que indicó a los científicos por qué el cielo es azul. ¿Por qué el cielo es azul? Y él adelantó la teoría. Incluso en sus representaciones del agua, hace poco, la Universidad de Manchester, me parece recordar, porque para mí las universidades americanas son todas iguales, la Universidad de Manchester desarrolló la teoría porque en un apunte de Leonardo había una gota de agua que no hacía el recorrido de las demás. Y ahora la han podido explicar mediante el proceso cuántico y demás, han podido explicar eso que Leonardo observó en la naturaleza, es decir, que el agua corría en una dirección, pero que de cada X direcciones se creaba una gota que iba en sentido contrario, contra la ley de la naturaleza, y sin embargo ahora mismo lo han explicado, vamos. Han tardado, pues fíjate, 5 siglos en poder llegar a la conclusión que llegó Leonardo simplemente observando la naturaleza. Es un niño que creció en la naturaleza con un hombre mayor, un abuelo, y que le enseñó a admirar la naturaleza, a contemplar los fenómenos que ocurrían en los cielos, a contemplar los animales, y él como Gaudí, pues basó parte de la estructura de sus instrumentos en las estructuras óseas de los animales, como estas patitas, yo que tengo perritas, y estas patitas tan finas, tan chiquitinas, pueden aguantar un cuerpo así rechonchete, pues lo aguantan, y es precisamente porque la arquitectura de la naturaleza es la mejor arquitectura, no la de estos tíos que nos meten bloques de hormigón, sino la naturaleza es la gran maestra, que nos indica. Pues Leonardo lo que hacía era observar el vuelo de los pájaros, correr el agua, una cosa muy bucólica, pero que después el tío sacaba sus conclusiones, las apuntaba y llegaba a eso, al desarrollo de máquinas de guerra, en fin. Es lo que se llama hoy día un polímata, que representa un ser humano que tiene interés en todos los campos del saber. Cualquier cosa a él le inspiraba, y realmente ahí lo tenemos, ¿no? Es precursor en todos los sentidos, incluso en el tema de la pintura, no queriendo ser pintor, porque ya te digo, él lo usaba como alimento por los encargos para poder seguir investigando, y Miguel Ángel firmaba como escultor. A él le encargan la Capilla Sixtina en contra de su voluntad. Interesante. Un nivel de inteligencia muy por encima de la media. Normal. Sí, ha habido gente que incluso ha dicho que era extraterrestre. Sí, pero vamos, eso es por decir, aquí se puede decir esto. Pero no, hombre, verás, yo creo que no es que fuera un hombre muy inteligente, que seguro que sí, tendría un nivel por encima de la media, sino que yo creo que era un gran curioso. Yo lo defino como un gran curioso. Y entonces el tío lo que hacía era que observaba y hacía lo que no hacemos hoy día. Hoy día todo el mundo tiene prisa, todo el mundo las cosas, ya ves, nosotros estamos pendientes de un reloj, el otro, de no sé qué. Bueno, esto es para sentarse con una copita y ponerse a charlar, ¿no? Pero todo el mundo tiene prisa, él no. Él se crió en la naturaleza y él lo único que hacía era observar. Y meditaba sobre lo que observaba, y eso tenía después sus resultados. Es decir, inventar una máquina que imita el vuelo de los pájaros y que además logra planear un número de metros. Después se atribuyen los hermanos Wright el invento de él, pero realmente fue Leonardo el primero que lo hizo. Y como eso nos vamos a encontrar, por eso él es precursor, evidentemente. Hombres como él de Renacimiento, pocos, por desgracia, ¿eh?
porque realmente él si inventa una máquina de guerra es porque él recibe el encargo de hacerlo, pero no creo que en su espíritu ni en su naturaleza estuviera el desarrollo de la guerra o de otro tipo de cosas, no creo. Es un hombre que está con la naturaleza y la representa de manera salvaje y simbólica. No hemos entrado en la simbología del fondo de los fondos de los paisajes de Leonardo, que también son muy curiosos y que algunos, como el Bosco, va a representar en algunos de sus cuadros, en el fondo de algunos de sus cuadros. Es que todos beben unos de otros y yo bebo de todo. Para eso están. Para eso están los cuadros, para estudiarlos. Claro, los cuadros superan al artista. Cuando la gente dice, no, los cuadros en general, algún tipo de cuadro, porque hoy día cuadros hay mucho y de muy mala calidad y de muy mala factura. Pero cuando el cuadro es razonado, cuando el cuadro es meditado, ya hemos visto las leyes compositivas que hizo Leonardo simplemente para desarrollar una escena. Eso no se hace por casualidad, es decir, esas triadas que hay ahí impuestas, esas líneas en las que están todas las cabezas, eso no es por casualidad. Cuando un cuadro se hace, supera al artista, y no solo supera al artista, supera lo que está establecido en esa imagen y se carga de simbología, llegando a ser casi, ¿cómo te diría yo? No me sale la palabra, pero como un hito, ¿no? Un hito en la historia en el sentido de que rebasa por la derecha del artista sus intenciones y lo que quisiera expresar. Por eso perduran en el tiempo. Claro, que los del siglo XX poco va a perdurar, primero porque están hechos con unos materiales patéticos y segundo porque no hay cariño con la obra y por lo tanto que artistas como Tapie tuvieran que llevar su propio restaurador ya te indica que si haces una obra para que dure 2 años, para mí eso no es arte, eso es vamos a inventar cosas. Esta gente hacían una obra para que durara, fíjate, si tuve un cuadro de Rubén, algunos, en los últimos estudios que se han hecho de la oxidación de las pinturas de Rubén, algunos todavía están oxidando, es decir, el óleo, al contener aceite, el aceite para que seque tiene que oxidar, tiene que absorber oxígeno, pues resulta que todavía están oxidando algunos de los cuadros de Rubén, y eso que Rubén tenía un taller que le hacía la mitad de los cuadros, llegaba, tocaba la cara, tocaba las manos y ya estaba el encargo fuera. Entonces imagínate la perfección y el cuidado que se ponía en este tipo de obras, no solo en las preparaciones. Dime. ¿Se tiene idea, José Luis, perdóname que te interrumpa, se tiene idea No. de sobre cuánto tiempo tardaría en cada cuadro? ¿Se puede saber eso? ¿Pero de quién? Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo estuvo con la Gioconda toda su vida. Donde quiera que iba la llevaba y seguía tocándola. Es decir, podrá tener capas y capas de pintura la Gioconda. Eso está hecho en un tablero de madera de tilo y por lo tanto tiene el problema que tienen las maderas, que tiene sus grietas, precisamente por reventamiento, por la absorción de la humedad, tiene a dilatar y entonces se producen grietas en la superficie de la capa pictórica, en fin, pero tiempo. Leonardo le llevó toda su vida. La Sagrada Cena, no recuerdo, pero creo que fueron 4 años. Es por eso casi siempre se pone detrás de la obra la fecha de comienzo y la fecha del final, para poder darnos idea de... Hay gente que pintaba muy rápido, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, las figuras, que son figuras inmensas, son figuras de 2,5 metros por casi 3 de ancho, son figuras que están hechas, como la técnica es un fresco, aunque Miguel Ángel no pintó un fresco puro, hizo un mesofresco, que es una media de un fresco después retocado con un barniz vegetal encima, para potenciar los colores. Eso sería muy largo de explicar, pero en la técnica del fresco, cuando tú sobre mortero de cal, pigmento más agua de cal, y eso tiene un proceso en el que se puede pintar durante 4 horas solo. Después ya la cal escupe el pigmento y por lo tanto no se puede seguir pintando. Entonces cada una de las jornadas que se denomina así se pueden leer perfectamente en cada una de las figuras de Leonardo, con lo cual podemos saber los días o las jornadas que empleó en cada una de sus figuras. Entonces es como un libro abierto, ¿no? Es magnífico. Son cosas que a los que nos gusta la pintura o vivimos de ella o somos cocinillas, como se nos llama despreciativamente dentro del mundo artístico, pues
nos llama la atención y nos gusta investigarlo, saber cuánto tiempo, la complejidad. Pues, ves, por ejemplo, que en el juicio final muchas de las figuras están hechas muy rápido y se ve en el trazo, incluso se ve la resolución de las formas, y otras, sin embargo, ves que se ha llevado 1 o 2 jornadas solamente para un rostro, ¿no? Un rostro que podemos hablar de un rostro de 1 metro por 70 centímetros, por ahí. Hay que saber pintar mucho y muy bien para trabajar el fresco. Yo lo enseño a mis alumnos y es una técnica muy compleja. Pues nos quedan un minutillo. ¿No? Dos minutillos ahí. Pues venga, la última. Yo Es lo que se ya dice no, cuando uno se va. ya está, yo ya no tengo Bueno, ninguna pregunta. A ninguna nosotros nos pregunta. queda agradecerte, José Luis. No, yo Muchísimas gracias. yo a Muchas gracias. vosotras, mira, cuando me preguntan mis alumnos, dicen, oye, tú que sales aquí, allí, ¿por qué lo haces si es mucho trabajo para ti? Y digo, pues mira, lo hago porque si estoy estudiando algo me gusta comunicarlo. Entonces me parece una estupidez que por eso escribo libros, llevo ya 11 libros escritos. Y es precisamente para dar a conocer lo que uno conoce. Si no, ¿para qué? A mí de qué me sirve guardármelo para mí si cuando me muera no me lo voy a llevar. Vamos, no sé. Pero de momento no. Entonces a mí me gusta, a todos, yo siempre le digo a la gente esta de, el que me quiere me tiene, es decir, basta con que me diga, José, ¿me puedes dar una charla? Y yo se la doy tranquilamente, encantado además. Y sois las dos muy simpáticas y a partir de ahora seguiré vuestro Instagram y nada, y encantado. Yo cuando necesitéis algo de mí, solo pedírmelo, yo encantado, no tengo ningún problema. Gracias. Tú no sabes lo que acabas de hacer, José Luis, no sabes lo que acabas de hacer tú, ¿eh? No, bueno, yo encantado y además son muchos temas los que yo toco, entonces podemos hablar desde lo imaginario de los libros hasta la simbología del Jardín de la Delicia del Bosco, que ahora he sacado el libro, lo tengo que presentar el 3 de noviembre en la Biblioteca Pública de Sevilla. En fin, el último que saqué fue la simbología, las claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla, que la presenté en la misma catedral, como presenté en su día el de las gárgolas de la catedral. En fin, que yo toco muchos temas y a mí me encanta darlo a conocer porque con que tan solo una persona reciba el conocimiento o una persona reciba la inspiración para investigar cualquiera de las cosas que yo he dicho, ya ha merecido la pena. No se encuentra en una posición primaria propiamente dicho, sino que se encuentra con una lateroversión izquierda, es decir, la dirección de los ojos no es correcta, por eso está de 3/4, tiene un cierto desvío de uno de los ojos. Por eso esta situación sugiere una tortícolis compensadora para disimular cosméticamente la presencia de una endotropía del ojo derecho o de una esotropía, es decir, que uno de los dos ojos o estaba un poquito hacia el exterior o estaba un poquito hacia el interior, lo cual hace que tenga esa mirada tan extraña que cuando miras a la Gioconda no te fijas en su sonrisa y cuando miras su sonrisa no te fijas en su mirada, ¿no? Ese mismo tipo de enfermedad